Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bíblica Koinonía y también todos los amigos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Esperamos que todos y cada uno de ustedes haya tenido una excelente semana y esperamos también que todos juntos podamos disfrutar de este tiempo en la reflexión de la palabra de Dios. Toda esta serie de enseñanzas que hemos tenido en los últimos meses han sido enseñanzas que nos han dejado muchos desafíos y muchos retos para nuestra vida cristiana. A partir del día de hoy vamos a retomar una serie que habíamos iniciado cuando recién comenzó la pandemia, pero que la habíamos suspendido para dar paso a las enseñanzas acerca de los tiempos del porvenir y también el libro de Esther. Se trata de la serie relacionada con el libro de los Filipenses, el cual también nos plantea muchos desafíos para nuestra vida y para nuestra relación con Dios. Hasta ese momento, antes de suspender, habíamos llegado hasta el capítulo 2, versículo 18 de ese libro. Y quiero que repasemos algunos aspectos importantes que se enfatizan en esa carta para poder contextualizarnos en lo que enseña el libro y también para poder encajar con lo que vamos a ver en el día de hoy. Voy a mencionar algunos de estos principios, contrastándolos también con la perspectiva humana. En primer lugar, la humildad en contraste con la vanagloria y con la contienda. Estimar a los demás como superiores a uno mismo en contraste con el menosprecio. El amor en contraste con el egoísmo. Mirar por los demás en contraste con mirar solamente por lo de uno. La obediencia y el servicio a Dios en contraste con la desobediencia y las agendas propias. La unidad en contraste con la independencia y el individualismo. El mundo vive una crisis de valores en todos los aspectos. Y uno de esos valores que están en crisis, es el de poder pensar en el otro, en considerar las necesidades del otro y también su bienestar. Pero la palabra de Dios nos plantea siempre maneras diferentes de conducirnos y de pensar en todos los aspectos de nuestra vida. Uno de esos aspectos es el de no estar
tanto enfocados en nosotros mismos, sino también de preocuparnos por las necesidades de los demás. Y precisamente eso es lo que vamos a manejar durante estos 2 domingos en el pasaje de Filipenses que viene a continuación, en el capítulo 2, los versículos 19 al 30. Este pasaje presenta 2 ejemplos de vida que son bien importantes, relacionados con lo que el apóstol Pablo quería de alguna manera enseñar a la iglesia de los filipenses. Son ejemplos de 2 hombres que vivían para Dios una vida de servicio y de sacrificio a los demás, aún a costa de su propia vida. El propósito de estas 2 enseñanzas que vamos a tener hoy y el próximo domingo es mostrar los ejemplos de estos hombres y ver qué podemos nosotros aplicar, qué podemos poner nosotros en práctica en nuestra vida y también en nuestra relación con Dios. Esta enseñanza del domingo de hoy la he titulado Timoteo, ejemplo de fidelidad en el servicio. Les invito a que oremos y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar delante de tu palabra. Gracias porque realmente es un privilegio, Señor, que tenemos. Reconocemos, Señor, que tu palabra tiene un propósito para nosotros. Te pedimos que ese propósito se cumpla en este día, de corregirnos, de enseñarnos, de redarguirnos, de instruirnos en justicia, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Pero también, Padre, que podamos ver qué podemos aprender hoy en tu palabra, de tal manera que podamos pensar, reaccionar, responder frente a la vida conforme a la voluntad tuya. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a iniciar en el día de hoy con el pasaje del libro de los Filipenses, capítulo 19 al 24. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Les invito que lo leamos. Filipenses 2, 19 al 24. Dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a mirar un poco cuál era el contexto y cuál es algo de la situación aquí, en este pasaje. Inicialmente vemos que hay un cambio de idea que se viene desarrollando con relación al pasaje anterior. En el pasaje anterior hay unas instrucciones y unas exhortaciones para que los creyentes se afirmaran en obediencia y en su responsabilidad también de resplandecer como luminares en el mundo y marcar la diferencia en medio de ese mundo maligno y perverso. Hay otras instrucciones también de tener un mismo espíritu, de ser unánimes, de sentir una misma cosa en el capítulo 2. Y en este nuevo tema que inicia aquí en el versículo 19, me parece a mí que a través de los ejemplos de estos 2 hombres, y particularmente en el de Timoteo que vamos a ver hoy, se aplican varios de los principios mencionados en el pasaje anterior o en el capítulo anterior. Es una manera de mostrarnos que sí es posible poner en práctica la voluntad de Dios
con personas que son comunes y corrientes, así como nosotros, que tienen deficiencias, que tienen debilidades, que tienen luchas, pero que tienen un corazón dispuesto para servir a Dios. Este pasaje inicia expresando la necesidad de Pablo, la necesidad que tiene Pablo de enviar a alguien a supervisar el crecimiento espiritual de los filipenses. Esa necesidad surge de la preocupación de Pablo hacia ellos, de poder estar informado acerca de cómo van los hermanos en su crecimiento espiritual. Pero como sabemos, Pablo se encontraba impedido y no tenía la disponibilidad para poder ir a ellos debido a que estaba preso en Roma. Entonces Pablo lo que está aquí al iniciar el versículo 19 es expresando el deseo de enviarles a Timoteo para que sea él quien lo reemplace en esa labor de supervisar el progreso y el avance de los hermanos de esta iglesia en su relación con Dios. Y había dos propósitos principales de enviar a Timoteo. Primero, como ya lo dijimos, pues era de hacer un seguimiento a la iglesia. Pablo estaba muy ansioso de que Timoteo se pusiera en camino, pero también vemos aquí la confianza que tenía Pablo en Dios de que las condiciones se dieran. En el versículo 19 comienza con un espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Estaba expresando allí la confianza de Pablo en Dios de que esto pudiera hacerse realidad. Y la otra razón por la que Pablo quería enviar a Timoteo era que Pablo necesitaba ser consolado por esta limitación de no poder visitarles. En el versículo 19, en la segunda parte, dice Pablo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, el otro propósito tenía que ver con la propia tranquilidad de Pablo de conocer cuál era la situación espiritual de la iglesia. Esto lo que nos dice es que había una preocupación de Pablo por el bienestar espiritual de los filipenses. Pablo quería saber, conocer si realmente ellos estaban viviendo la palabra, si estaban afirmándose en su fe, si estaban tomando las provisiones de Dios para sus necesidades, si estaban creciendo en confianza y en obediencia a Dios. Esas eran las cosas que le preocupaban a Pablo, aún estando preso en una cárcel. Y Pablo usa el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito como personas que tienen buena actitud y en las cuales se puede confiar para asignar estas responsabilidades. En el capítulo 2, versículo 4, se hace una exhortación muy importante que me parece que es la clave o algo de la clave de este pasaje. Y la exhortación es en el versículo 4 del capítulo 2, a no mirar cada uno por lo suyo propio, sino mirar por lo de los otros. Y también en este mismo capítulo 2 se nos habló de principios muy importantes a tener en cuenta relacionados con la unidad, con la humildad, con el amor y con tener un mismo espíritu. Yo noto aquí un énfasis marcado de estas verdades en el capítulo 2. También cuando se pone como ejemplo al Señor Jesucristo. Y no es casualidad que en el versículo 21 que vamos a ver aquí en este pasaje se vuelva a mencionar esta expresión. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Entonces vamos a ver las características de Timoteo en este pasaje que lo hace especial y que sirve también de ejemplo a la iglesia. De esas características vamos a buscar
qué cosas nosotros también podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Yo pienso que estas características y el testimonio que da Timoteo están allí de manera intencional, no es algo casual. Están allí de manera intencional como ejemplos, no solamente para la iglesia de Filipos, que estaban experimentando algunas deficiencias en su crecimiento, sino también están allí como ejemplo para toda la iglesia universal. Y por supuesto también están allí para la iglesia bíblica Koinonía. Lo importante es que nosotros podamos identificar de qué manera nos vemos afectados o involucrados con estos ejemplos. Quiero que miremos un poco algo acerca del perfil de este hombre, ejemplo, que es Timoteo. Y quiero que lo veamos inicialmente, precisamente, en esta carta que Pablo escribió a Timoteo, esta carta pastoral, en el libro, pues la carta primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Les invito a que lo busquen conmigo para que lo leamos. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12, dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, lo que podemos ver de algo del perfil de Timoteo en este versículo que acabamos de leer es que Timoteo era un hombre joven. Se dice que de pronto estaba aproximadamente en los 30, iniciando los 30 años. Y eso le puede aportar algo importante, porque a una edad donde se buscan muchas cosas para complacencia personal, en Timoteo había disposición de servir a Dios y a los demás. Vamos a mirar otro pasaje donde también podemos ver otra característica de Timoteo, y ese pasaje está en Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Les invito a que lo busquen y lo leamos juntos. Hechos 16, versículos 1 y 2. Dice así: después llegó a Derbe y Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pues lo que podemos ver es que este hombre era un hombre de buen testimonio, y lo dice acá, porque los hermanos podían dar buenas referencias de su andar cristiano y también de su relación con Dios. Vamos a desarrollar un poco más de las características de este hombre mencionadas por Pablo aquí en los versículos 20 al 22 de Filipenses capítulo 2, que ya leímos, pero vamos a mirar cómo podemos aplicar a nuestra vida cristiana estas características de Timoteo. Y vamos a empezar por la primera característica. Está en el versículo 20, aquí en el capítulo 2 de Filipenses, donde estamos. Capítulo 20 versículo 20 del capítulo 2 de Filipenses dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué era lo que quería decir Pablo cuando decía que, hablando de Timoteo, que no tenía a nadie del mismo ánimo? Pues inicialmente, cuando Pablo habla del ánimo o del mismo ánimo, se refiere al hecho de compartir con él el mismo sentir, el mismo interés y la misma preocupación por las necesidades las necesidades espirituales de los hermanos. Y cuando indica que no había ninguno con esa característica, puede ser que Pablo estaba tratando de referirse a los hermanos que estaban con él allí mismo en Roma, y que muchos de ellos, o la mayoría, o todos, como lo dice acá, estaban en capacidad de ir
pero no estaban dispuestos a sacrificar su tiempo y su esfuerzo. Probablemente Pablo solicitó a otros para asumir alguna responsabilidad en ocasiones anteriores y no había sido escuchado, no hubo respuesta positiva, o habían incumplido, o simplemente no habían respondido al llamado por diferentes motivos. Ninguno, como lo dice Pablo aquí, había demostrado estar tan identificado con Pablo en esa preocupación que tenía por el bienestar y por el crecimiento espiritual de los creyentes, así como lo tuvo Timoteo. Yo quiero que veamos algunos ejemplos en la palabra de algunas ocasiones en las cuales también Pablo envió a Timoteo para atender necesidades de las iglesias y hacer un crecimiento espiritual. Es en el caso, por ejemplo, de los Corintios, y quiero que lo busquen conmigo, que está en Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y ahora miremos en el caso de los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Quiero que lo busquen conmigo y lo leamos juntos. Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 3 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces son ocasiones donde podemos observar más características de Timoteo en cuanto a su trabajo, su servicio, su dedicación al Señor. En primer lugar, vemos una fidelidad, la fidelidad de Timoteo en el Señor. Y en segundo lugar, un servicio a favor del crecimiento de los hermanos. Y una cosa sí es muy evidente en este versículo 20, y en lo que hemos visto también en el envío de Timoteo a las otras iglesias, y es que había mucha confianza en Timoteo para delegar responsabilidades, para hacer seguimiento a los creyentes. Y Pablo tenía buenas razones para hacerlo, porque Timoteo era diferente, se notaba en él una actitud que lo hacía diferente en cuanto a la obra del ministerio. Y permítame, me detengo un momento en este aspecto tan importante de la confianza, que es tan importante en cualquier contexto y también lo es en el contexto aquí de la iglesia. Pablo tenía la confianza de enviar a Timoteo porque Timoteo había cumplido con las tareas asignadas de manera eficiente. Iba y hacía presencia en las iglesias para enseñar, para corregir, para supervisar el desarrollo de los creyentes, y luego venía y daba informes sobre la tarea que se le encomendaba hacer. Por lo tanto, Pablo lo que estaba haciendo aquí era recomendando a los filipenses, a Timoteo, como un representante de él en esta tarea también de supervisar el crecimiento de los hermanos allí en esta iglesia por la confianza que tenía en él. Pasemos a la segunda característica en este mismo versículo 20, pero en la parte B,
donde dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Y aquí vemos otra cualidad importante en Timoteo, que es el interés sincero por los hermanos de la iglesia y por la obra del Señor. O sea, su ánimo diferente a los demás se evidenciaba en que él sí tenía una preocupación muy especial por los hermanos, preocupación como la que tenía Pablo. Y el interés sincero que habla aquí, pienso yo que implica, es una disposición genuina hacia el crecimiento y hacia el bienestar espiritual de los demás. Pero lo más sobresaliente en esto del interés sincero, pienso yo, era que su actitud era real. El amor, la entrega y la fidelidad eran cualidades que hacían parte del trabajo de Timoteo. No hacía las cosas esperando un beneficio propio, ni tampoco un reconocimiento. No era algo forzado o solamente lo veía como un compromiso, algo que tenía que cumplir. Tampoco lo hacía por sobresalir por encima de los demás, ni tampoco por querer demostrar que tenía muchas capacidades. No era para mandar a otros, ni tampoco, mucho menos, para recibir una retribución o un beneficio económico. En tercer lugar, y la siguiente característica en el versículo 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa es una frase que yo pienso que es central, una frase muy clave, el corazón del pasaje. Me parece que esta es una enseñanza de lo que debe ser realmente lo importante y lo prioritario. Es una queja de Pablo de no poner el enfoque en lo que realmente se merece. Y Pablo lo que está haciendo aquí es dando razones por las cuales estaba señalando que ninguno se identificaba con él en su preocupación por las iglesias. Esas palabras reflejan quizá el descontento, un descontento muy fuerte que Pablo tenía de no haber encontrado a alguien que se ofreciera o que respondiera positivamente, porque quizá todos estaban enredados en sus propios afanes. Esta es una expresión una expresión muy significativa que no solamente contrasta con Timoteo, sino que también expresa la realidad de la falta de disposición que veía en los demás. Yo pienso que está expresando aquí Pablo es una gran decepción de lo que el apóstol Pablo sufrió esperando respuestas positivas de otros en diferentes momentos donde Pablo necesitó apoyo para la obra del ministerio. Y quiero mencionar otros dos casos donde Pablo experimentó algo parecido. Quiero que lo busquen conmigo. Está en Segunda de Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y en la misma carta de Segunda de Timoteo, pero en el capítulo 4, unos capítulos más adelante, Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 16, dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces, estas son circunstancias donde vemos también ejemplos del desamparo que Pablo sufrió
por parte de los mismos hermanos. La misma gente de la que Pablo esperaba durante su juicio, porque ahí está hablando que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, está hablando de su juicio, también lo habían decepcionado, ninguno estuvo con él a su lado. Pero esta situación no lo desanimó en su deseo de seguir adelante en el crecimiento del Evangelio. Todas estas personas que fueron llamadas para llevar a cabo esta tarea de ir a donde los hermanos filipenses pudieron haber ofrecido excusas, o tal vez pudo ser que Pablo, después de una reflexión más profunda, decidió simplemente descartarlos por no estar calificados o por fallas anteriores o por la incapacidad para poder soportar, asumir el costo que representaba ir a hacer seguimiento a la hora del ministerio, o sencillamente por una falta de interés genuino. Entonces vemos que esto que Pablo nos está expresando es algo que realmente ha vivido y le ha quitado en cierta manera la oportunidad de poder confiar en otros. Y vale la pena que nosotros podamos pensar y reflexionar en esa expresión que Pablo menciona en esta carta, en el mismo versículo 2 veces, de buscar lo suyo propio. Una vez es en el versículo 4 del capítulo 2 y nuevamente la menciona aquí en el versículo 21. ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar lo suyo propio? Pues es una frase bastante cruda, pero es una frase real que refleja mucho del pensamiento de Dios y que por tanto a nosotros nos confronta con nuestra realidad. Recordemos que cuando nosotros leemos la Escritura, debemos ver es el pensamiento y la intención que tiene Dios de escribir lo que escribe o de decir lo que dice, y cómo ese pensamiento va o corresponde a nuestra vida o contrasta con nuestra vida. Y yo lo que puedo interpretar aquí es que Dios está contrastando, pues a través de Pablo, pero es el Espíritu Santo hablando, está contrastando dentro de los mismos creyentes dos actitudes diferentes. Por un lado, aquellos que están enfocados únicamente en sus propios intereses. Y por otro lado, otros como Timoteo, que están dispuestos a dar de sus recursos, de su tiempo, de su esfuerzo y de sus dones para apoyar a la obra del Señor. Eso nos indica que en ese tiempo también había una crisis de personas que estuvieran dispuestas a servir. No solamente hay una crisis en nuestro contexto actual, sino que siempre ha habido la tendencia de un énfasis en el beneficio propio, antes que en el beneficio de los demás. Pablo había buscado entre los creyentes quien pudiese servir, pero no se había hallado en ese momento ninguno que tuviera esa pasión por el Señor y por la iglesia. Muy probablemente estaban ocupados, muy ocupados, como estamos nosotros hoy en día, muy ocupados en actividades o en trabajos y poniendo excusas porque que no había tiempo para hacerlo. Y ese tema de no solamente de no buscar solo el beneficio propio, sino el de los demás, es un tema enseñado en las cartas de Pablo.
y veamos algunos ejemplos. Quiero que lo busquen conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 33. 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 33, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios capítulo 10, allí mismo en el versículo 24, Primera de Corintios 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en la carta a los Filipenses escribió en el capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de la carta de los Filipenses, también Pablo exhortó a no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces vemos que Timoteo era ejemplo para los filipenses. Como les había mencionado al principio, Timoteo era un ejemplo para los filipenses de una persona que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba lo que era de Cristo Jesús, enfocado en los intereses del Señor, buscaba los propósitos del Señor. Pasemos al versículo 22 para mirar un poco más del desarrollo de estas características de Timoteo. Versículo 22, aquí del capítulo 2 de Filipenses. Dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como padre a hijo ha servido conmigo en el Evangelio. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, ahora hay un contraste, ¿no? Un contraste que nos plantea una diferencia marcada entre los que no estaban dispuestos a dar, a ir, y Timoteo. Hay un contraste. Aquí Pablo está también pues dando razones por las cuales está recomendando a Timoteo, porque era conocido por su buena disposición y por la manera como él había funcionado en otras ocasiones. Vemos ahí disposición, vemos cumplimiento, vemos amor, vemos fidelidad, vemos interés genuino. Entonces ese carácter confiable era la razón para asignarle responsabilidades. El servicio de este hombre es un ministerio completamente dedicado, espontáneo y amoroso en el interés y por la proclamación del Evangelio y el discipulado de personas. Ese era el servicio de Timoteo. Hacía todo lo que podía estar a su alcance para poder aligerar esa carga pesada que tenía Pablo en la proclamación y en la extensión del reino de Dios. Otro principio que se enseña en la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, era el de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, algo que aprendimos ya en una enseñanza anterior. Ese era un principio, y esto era lo que unía a Pablo con Timoteo en una relación de padre a hijo. Había una cercanía. Los dos estaban profundamente interesados en la misma causa, en buscar, en ir en pro de los propósitos del Señor Jesucristo. Eran de un mismo sentir, también como enseñó
Pablo a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 1, exhortó a los filipenses a ser de un mismo sentir, y era el ejemplo que ellos dos estaban dando. Había allí un involucramiento de Timoteo con Pablo, que era su padre espiritual. Experimentaban el mismo sentir del Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje que Pablo quiere dar era esa relación que había entre él y Timoteo, producida, originada por la obra del Evangelio. Pablo se llamaba su padre porque Pablo le había enseñado a él, había sido su maestro y Timoteo su discípulo. Y Pablo consideraba a Timoteo como su hijo, no solamente porque creció espiritualmente con él, ministerialmente, sino también porque era un hombre que se dejaba guiar, era un hombre que tenía una actitud de aprender, un hombre que tenía una actitud de ser enseñado del ejemplo de su padre, que era Pablo, y que tenía entonces un carácter enseñable, un carácter de permitir ser guiado, de permitir ser instruido y orientado. Qué bonita relación en el Señor tenían Pablo y Timoteo. Sin duda, esa es una relación también digna de imitar a nivel de la iglesia local. Qué bueno sería que como iglesia también nosotros cultiváramos y mantuviéramos relaciones así. Y hay oportunidades para poder hacerlo. Por ejemplo, la relación entre el siervo y el aprendiz de un grupo familiar. La relación entre miembros del grupo y su siervo y aprendiz. La relación entre los siervos zonales y el siervo del grupo familiar. Entre el mismo discípulo y el maestro. Las personas que están en estos momentos dando discipulados a otros. Entre los coordinadores de ministerios y sus respectivos miembros. Qué bueno que también pudiera haber relaciones así, de padre a hijo, en las diferentes oportunidades que tenemos dentro de la iglesia de relacionarnos. Y finalmente, en los versículos 23 y 24, Pablo concluye, luego de haber dado buenas referencias de Timoteo, que es a quien va a enviar, luego de ver cómo van sus asuntos. Y Pablo vuelve una vez más a expresar esa confianza que él tiene en el Señor, así como lo inició en el versículo 19, cuando dijo, espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo. Y en el versículo 24 vuelve nuevamente a expresar esa confianza que tiene en el Señor para la obra del ministerio. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Cómo estaba fortalecido Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, seguía experimentando y afirmándose en una confianza en Dios. ¿Cuál es la enseñanza para los creyentes, para nosotros los creyentes aquí? ¿Cómo podríamos trasladar el ejemplo de Timoteo, de ese corazón de siervo, de carácter, de entrega a nuestra vida espiritual? Yo veo una enseñanza aquí, una enseñanza principal para nosotros como creyentes. Y la enseñanza que veo es que Dios espera de todos los creyentes, sin excepción alguna, que cada uno se involucre activamente en el servir a otros, en la obra del ministerio de evangelizar y discipular, aunque esto a veces implique tener que despojarnos de nuestras propias agendas, de nuestros propios placeres, con el fin de contribuir a la obra del ministerio, a los propósitos del Señor, y también contribuir al bienestar espiritual de los demás. ¿Cómo podemos nosotros contrastar esa
esa verdad de lo que Dios espera de esta enseñanza con nuestra cultura actual? Pues nosotros vivimos en una cultura donde se busca es satisfacer solamente las necesidades personales. Vivimos en un mundo que gira alrededor del yo. Vivimos en una cultura de lo mío es mío y nadie me lo quita. Y es posible que nosotros como creyentes también podamos conformarnos a eso, ¿no? A lo que la cultura nos dice. Pero Dios nos está enseñando en su palabra que hay una manera diferente de vivir a lo que culturalmente estamos acostumbrados a ver. Y nosotros necesitamos, como creyentes, alinearnos también con esa manera diferente de actuar. La manera diferente que Dios nos dice que debemos hacer las cosas. Las tendencias en nuestra situación actual es que nosotros nos dejamos absorber por nuestras actividades y por nuestras propias agendas. A veces nos encerramos en nuestras propias necesidades que nos limitan para poder servir a otros. Hay una ansiedad por la satisfacción solamente de nuestros propios intereses y cierta apatía por el bienestar de los demás. Hay un contraste, como yo mencioné también en el versículo 21. El contraste es que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el contraste está muy claro allí. El contraste es el querer vivir solo para nuestras propias agendas. Pues eso también de cierta manera implica en algún sentido distanciarse de los propósitos y de los intereses del Señor. Y valdría la pena que nos hiciéramos una pregunta en este punto. ¿Por qué es tan difícil a veces de manera natural buscar los intereses de Cristo? Buscar los propósitos de Cristo. Pues sencillamente porque el buscar lo que es de Cristo Jesús implica despojarnos de nuestros propios intereses y agendas. Esas son implicaciones y por eso nos es tan difícil de manera natural. Entonces es difícil porque implica primero despojarnos de nuestros propios intereses y agendas. En segundo lugar, porque eso implica un compromiso y una responsabilidad. En tercer lugar, porque eso implica que renunciemos a nuestra comodidad. En cuarto lugar, porque implica tomar de nuestros recursos para apoyar y darlo para las necesidades de otros. Y de pronto podemos pensar que esos recursos nos van a hacer falta después. Y también porque eso implica esfuerzo, eso implica tomar acción, eso implica esforzarse más, claro que sí. Y vale la pena también ver en qué manera es que nosotros buscamos lo que es de Cristo, buscamos lo que es de Cristo Jesús. Pues yo busco lo que es de Cristo Jesús cuando pienso en mi propio desarrollo espiritual, crecimiento, en mi capacitación, en mi entrenamiento, cuando pienso en afirmarme más en la palabra de Dios, pero también pienso en mis hermanos, en el bienestar de mis hermanos en este sentido y en el de toda la iglesia. Busco lo que es de Cristo Jesús cuando doy mi tiempo y otros recursos para el crecimiento espiritual de otros. Busco lo que es de Cristo Jesús cuando busco oportunidades intencionales para compartir el Evangelio y para proyectarme para que estas personas que estoy evangelizando puedan ser discipuladas en un futuro.
Busco lo que es de Cristo Jesús cuando oro por estos contactos, por estas personas que estoy o conociendo o preevangelizando o evangelizando. Cuando oro por las personas que están siendo discipuladas. Busco lo que es de Cristo Jesús cuando tengo esa disposición en mi corazón para trabajar, para servir a otros en el ministerio del evangelismo y el discipulado. Ahora pensemos por un momento en nosotros como creyentes. ¿Dónde estamos en este aspecto? La palabra de Dios es la que tiene que ser nuestro punto de referencia. En esta enseñanza claramente se están presentando dos categorías. Dos categorías donde en una están los que buscan lo suyo propio y en la otra categoría están los que buscan los propósitos y viven para los intereses de Cristo Jesús. Entonces, la pregunta para reflexionar es: ¿en cuál de las dos categorías estamos nosotros? ¿En cuál de las dos categorías estamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para desarrollar el carácter de Timoteo? Pues quiero resumir estas características para hacer una pregunta después de mencionarlas. Vamos a resumir. Timoteo es el modelo de liderazgo que Dios espera de todos nosotros en la tarea de evangelizar y discipular, porque Timoteo tiene fidelidad, interés genuino por los demás, piensa menos en lo suyo propio y más en lo que es de Cristo, lo que quiere Cristo para el hombre. Es un hombre que tiene ánimo para darse a los demás. Es un hombre que tiene ánimo para servir en evangelismo y discipulado. ¿Cuáles de estas características hacen parte de nuestra vida cristiana? ¿Cuáles de estas características hacen parte de nuestra vida cristiana? ¿Cuáles no tenemos aún, pero necesitamos adoptar en nuestra vida? ¿Cuáles necesitamos desarrollar más? ¿Cuáles de esas características necesitamos reforzar? Pensemos también en cuáles pasos necesitamos tomar para seguir el ejemplo de Timoteo. ¿Cuáles pasos necesitamos tomar para seguir el ejemplo de Timoteo? Por ejemplo, de pensar y de preguntarnos en qué cosas nos estamos de pronto enredando, y quiero aclarar que muchas de estas cosas no son malas, no son cosas malas en sí mismas, pero que de todas maneras no estamos enfocándonos en lo que es de Cristo. No estamos viviendo para los propósitos, no estamos poniendo el énfasis, sino que nos dejamos enredar en estas mismas cosas en nuestra vida cotidiana. ¿O será que de pronto le tenemos temor al compromiso? ¿Le tenemos temor a la responsabilidad? ¿O será que estamos en una zona de confort donde no queremos salir? Recordemos que somos embajadores, somos representantes del Señor para que otros lleguen a conocer a Jesucristo y a crecer en una relación íntima y personal con Él. Estas características que están aquí no son características solamente para Timoteo, no son características que deben cumplir solamente los pastores, los que están en el liderazgo, o personas que tienen unas
unas capacidades especiales. Este llamado es para todos nosotros. Y nosotros tenemos cosas que aprender de Timoteo en este sentido. Y voy a hacer unas preguntas allí, de pronto para reflexionar y para aprender también. ¿Somos fieles? ¿Somos fieles en nuestro trabajo para Dios, para ese ministerio de evangelizar y discipular? ¿Somos fieles? Cuando se nos encarga una tarea, ¿ponemos excusas? ¿O iniciamos la tarea pero de pronto la dejamos a medias y no la terminamos? Nuestra actitud al trabajar para Dios y para el ministerio es genuina, o lo hacemos solamente por cumplir algo. Tenemos amor realmente en nuestro servicio a Dios, a los demás, a la iglesia. Hay amor al desempeñarnos. Quiero mencionarles también, pues, como iglesia local, como IBK, también tenemos nosotros necesidades. Tenemos necesidades para suplir, como las tenía Pablo con los filipenses en esta tarea de ir y hacer discípulos. Nosotros como iglesia tenemos planes y proyectos de expandirnos, multiplicando los grupos familiares, plantando más iglesias en Barranquilla para que muchas personas lleguen a conocer a Cristo y poder fortalecer una relación con Él. Tenemos necesidades en este momento. Y hay que decir que hemos tenido liderazgo en IBK, sí lo hemos tenido. Y contamos con personas que tienen características, y hemos contado con personas y contamos con algunas personas con características como Timoteo. Pero también, hermanos, les quiero mencionar que aún nos hace falta para llevar a cabo la obra del ministerio según los propósitos del Señor Jesucristo. Y voy a mencionar algunas de esas cosas que estamos necesitando en este momento para llevar a cabo la obra del ministerio. Necesitamos hombres y mujeres capaces de guiar a otros en el Evangelio por medio del estudio básico y continuar instruyéndoles en discipulado. Necesitamos hombres para ser aprendices y para ser siervos de grupo familiar. Necesitamos hombres con un carácter de siervo que sean enseñables, que se dejen guiar, que se dejen instruir, para formarlos, para atender estos dos aspectos anteriores que acabo de mencionar. Y necesitamos también, en un nivel mayor de liderazgo, necesitamos hombres y mujeres para plantar más iglesias en Barranquilla inicialmente, o donde Dios nos guíe a hacerlo. Y para finalizar, hermanos, después de ver y de reflexionar en esto que hemos visto en el día de hoy, pues quiero animarles a poder reflexionar un poco más en esta palabra, y que podamos tomar los pasos para hacer los ajustes a nuestra vida, si es que necesitamos tomarlos, o que nos afirmemos si estamos teniendo realmente ese corazón de siervo como el de Timoteo, que podamos tomar pasos, o que podamos afirmarnos para poder apoyar a todas estas necesidades que como iglesia local tenemos. Nuestra prioridad y nuestro enfoque deben estar puestos principalmente como creyentes en los propósitos y en los intereses del Señor Jesucristo. Pidámosle a Dios que nos muestre y que nos ayude a despojarnos de esos obstáculos
y de barreras, si hay, de esos obstáculos y de esas barreras que no nos están permitiendo poner el énfasis, el enfoque y la prioridad en lo que es lo más importante. Y voy a terminar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros entonces podemos decir, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este tiempo tan especial que nos has dado. Te pedimos para que, Señor, tu palabra realmente cumpla el propósito que tiene en nosotros. Que tu palabra impacte nuestras vidas, Señor, para cambio, para transformación, para desarrollo, para crecimiento, para tomar los pasos que debemos tomar. Padre, te pido para que puedas obrar en la vida de cada uno de nosotros para seguir reflexionando y que no sea algo solamente en este momento, sino que sea una reflexión que podamos tenerla y llevarla a nuestro tiempo contigo en la reflexión, un tiempo de oración, de reflexionar realmente en qué categoría nos encontramos, si estamos dando énfasis a lo nuestro o si estamos dando la prioridad a los intereses del Señor Jesucristo. Ayúdanos a poder ver, ayúdanos a poder tomar los pasos que necesitamos tomar para tomar las acciones necesarias en nuestra vida, en nuestra relación contigo y en pensar realmente en lo que tú quieres para la vida del hombre. Tú quieres que todos los hombres lleguen a ser salvos, Señor, y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que tú quieres, pero quieres usarnos a nosotros como instrumentos. Te pido para que nos ayudes como iglesia a poder trabajar contigo para cumplir este propósito, para que todos tengamos corazón de siervo, instrumentos tuyos, para que eso pueda llevarse a cabo en esta ciudad. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Muchas gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y a todos los amigos que se conectan con nosotros, gracias por su amable atención. Esperamos que pues esta reflexión haya sido de mucha edificación para sus vidas y que tengan una semana de mucha bendición. Qué bueno es que anhelemos querer ser como Jesucristo, nuestro gran ejemplo. Exaltemos su nombre y pensemos en el contenido de esta canción. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven a vida como tú. Ser guiada por tu Espíritu. Reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen
reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser guiado por tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,